Voy a empezar. Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta preciosa mañana, Día del Señor. Nos encontramos aquí en la ciudad de Divari, en la casa de la pastora Rosita Martínez, donde se reúne el Centro de Transformación Integral. Y le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede de poder estar con ustedes y junto a ustedes para la enseñanza del día de hoy. Amén. Y continuamos con el tema que comenzamos la semana pasada, titulado Crecimiento y Madurez. Crecimiento y madurez. Y la semana pasada estuvimos leyendo varios textos bíblicos, pero hoy quisiera unir dos en particular, porque la semana pasada no los toqué, que me llamaron mucho la atención por muchas razones, pero dentro de esas razones es el hecho de que la palabra, cuando usted la lee, la contempla, la medita, reflexiona sobre de ella, y está abordando un tema en particular. Hay una unidad de pensamiento que solamente el Espíritu de Dios logra manifestar. Y quiero que vayamos y consideremos nuevamente Mateo 5:48, que fue el texto inicial que utilizamos la semana pasada. Mateo 5:48, donde Jesús le dice a sus discípulos de la siguiente manera. Les dice: sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra en el griego, en ese contexto, es la palabra teleios, que significa completamente desarrollados, maduros. Y ese texto lo quiero unir a uno de mucho tiempo atrás, que lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo número 17. Génesis capítulo 17. Y el versículo número 1. Y dígame usted si esto no guarda una relación tan íntima como lo que acabamos de leer en Mateo 5:48. Mire lo que dice ahí. Era Abraham de edad de 99 años. Considere por favor la edad de Abraham cuando Dios le dice este texto. Cuando le apareció Jehová y le dijo, primero Dios se identifica y se da a conocer: yo soy el Dios todopoderoso. Abraham estaba en un margen de vida que conocería al Dios todopoderoso. Ahora mire lo que le dice. Le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿A qué edad se lo dijo? A los 99 años. Alabe ahora, si no diga ouch. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que la madurez y el crecimiento van de la mano y que es un proceso que dura toda una vida. Absolutamente toda una vida. Y hablamos acerca de el crecimiento y la madurez, y dijimos que es un tema un poquito difícil de abordar, primero porque es muy abarcador, y segundo porque consta de unas fases
en la vida de todo ser humano, incluyendo en la vida de un hijo de Dios. Y mencionamos esas facetas, no voy a entrar en cada una de ellas porque ya lo hicimos la semana pasada, pero dijimos que la madurez implica en que usted y yo tenemos que ser enseñados, tenemos que ser edificados como casa espiritual que somos, tenemos que ser instruidos, orientados y darnos un norte a seguir, tenemos que ser exhortados, tenemos que ser amonestados, tenemos que ser corregidos, tenemos que ser disciplinados y tenemos que ser reprendidos. Y es interesante porque todas esas facetas son parte integral del crecimiento y de la madurez de cada hijo de Dios. Y de ninguna de esas facetas nosotros nos podemos escapar, porque son las maneras en que Dios o los métodos en que Dios va formando en nosotros a Cristo. Recuerden que para eso nosotros fuimos predestinados por Dios, para que fuésemos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces el paquete, usted va a notar que viene completo y todo es necesario para el crecimiento y la madurez. Y nos quedamos en que Proverbios 29:1, mire lo que dice, el hombre que al ser reprendido, porque sabemos que la reprensión no es algo que le es agradable al ego humano, ni la amonestación tampoco, ni la corrección mucho menos, pero es parte de nuestro crecimiento y madurez. El hombre que al ser reprendido endurece la cerviz, en otras palabras, se pone terco. De repente, dice la Escritura, será quebrantado y no habrá remedio para él. En otras palabras, si una persona no se somete a la corrección o a la instrucción, a pesar de haber sido reprendida, esa persona sufrirá consecuencias negativas y no podrá ser salvado de ellas. ¿Por qué? Porque las consecuencias son inevitables. En otras palabras, la terquedad o la resistencia a la corrección puede llevar a alguien a su ruina. Y recuerden que está hablando acerca de una persona, ¿ok? En el caso de los hijos de Dios, usted sabe que Dios utiliza la corrección y utiliza la disciplina como métodos de ayudarnos a nosotros en el proceso de crecer y madurar. Sin embargo, son esas facetas de crecimiento donde realmente nosotros demostramos lo que nos gobierna interiormente. Y aquí hay dos términos. No hay términos medios, hay dos vertientes. O nos domina el orgullo por el ego, o nos domina la humildad. ¿Ok? O nos domina el orgullo o nos domina la humildad. ¿Cuándo nos domina la humildad? Cuando cultivamos un espíritu enseñable y corregible. Y orgullo cuando resistimos la confrontación del Espíritu Santo y levantamos argumentos y justificaciones para no someternos a los principios establecidos por Dios. Eso es clave. Y entonces dijimos la semana pasada que íbamos a ver dos personajes que se encuentran en la Escritura, uno llamado Saúl y el otro llamado David, al cual dos profetas confrontaron en un momento dado para amonestarles y reprenderles por sus actos de desobediencia. ¿Okay? Entonces quiero que vaya conmigo rapidito a Primera de Samuel. Cuando Dios da instrucciones, amados, Dios las da de forma clara y precisa.
Y lo menos que Dios espera es ser obedecido. Tan sencillo como eso. Primera de Samuel, disculpen que estoy aquí buscándolo yo también, capítulo número 13, porque quiero mostrarles, déjenme ver cómo leo yo aquí. Quiero añadirles algo, y es que esto no está en el bosquejo, pero todos los conflictos del hombre están relacionados íntimamente con su ego. Todos, absolutamente todos. El ego se autoprotege, el ego se justifica a sí mismo, el ego se impone a sí mismo y el ego culpa a otros y no asume responsabilidad. Eso le pasó a Adán cuando Dios lo confrontó. Y todas las confrontaciones de Dios, amados, son confrontaciones por amor. Es algo que tenemos que llegar a entender y aceptar. Todas las confrontaciones de Dios son confrontaciones por amor. Porque a veces las personas piensan que cuando se corrige es porque no se ama. No, al contrario. Por cuanto te amo, te corrijo. Entonces, en ese capítulo 13, quiero que vea ahí tan cerquita como lo estoy viendo yo aquí. Ok, en el verso número 8 en adelante, ya Dios le había dado las instrucciones desde el capítulo 10. Lo que pasa es que es mucho lo que es la lectura y no quiero detenerme ahí nada más. Pero desde el capítulo 10, Dios comenzó a decirle, Dios lo unge obviamente, y comenzó a decirle, vamos a verlo un minutito, un solo texto para que lo vea. El verso 8, capítulo 10, verso 8, y después vamos al capítulo 13. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, está Dios hablándole a través del profeta Samuel, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. ¿Quién iba a descender? Samuel. ¿Okay? Espera 7 días. Oiga, instrucciones claras, precisas. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Mire qué sencillo, ¿no? Espera hasta que yo llegue y te enseñe lo que has de hacer. Ahora, en el capítulo número 13 y verso número 8, mire lo que dice. Porque la gente cree que porque espera hasta ese momento ya obedeció. Nada. Esto está poderoso. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto. Asumió una posición que no le correspondía. Oiga, esto es rebelión. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. En las Pascuas, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Ay, ¿no se me parece eso la misma confrontación de Dios para con la mujer de Adán? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, vi, ahí está envuelto ¿qué?
el sentido de la vista. Oiga bien, amado, porque esto está una conexión poderosa. Y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Mire cómo la carne engaña. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Ok? El orgullo, la rebelión, el ego, todos son primos hermanos. Trabajan en conjunto para levantar argumentos, para justificar, porque no les gusta ser reprendido, no les gusta ser confrontado, no les gusta ser amonestado. Es como cuando el Señor le dijo a Caín, si bien hicieres, si tú hicieres bien, vamos a decirlo, no en estilo bíblico, sino para que me entiendan, si bien hicieres, si tú hicieras bien, no tendrías por qué estar así como estás, enojado. Pero le dijo, pero el pecado está, mira, a la puerta. Lo tienes ahí a flor de piel. Porque la sangre de tu hermano está clamando desde la tierra por justicia. ¿Y cuántos saben que Dios es un Dios justo? Dios no cambia. Es el hombre que en su mentalidad cree que Dios puede cambiar sus métodos disciplinarios. No, Dios no ha cambiado. Aún estando en la gracia, Dios nunca cambió. Porque la gracia no es una licencia para que continúes pecando. Al contrario, la gracia lo que hace es que te humilla. Porque sabes que no lo mereces. ¿Ok? Sin embargo, la actitud de David fue totalmente diferente ante la confrontación del profeta Natán. Y ahí quiero que vayas a 2 de Samuel, capítulo número 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Mire lo que es un verdadero profeta de Dios. No le digo que los compare con los de hoy porque se va a desilusionar. Pero mire esto. Quiero destacar la forma como el profeta Natán confrontó a David, usando una historia hipotética pero real, solo para despertar conciencia. Oiga, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Oiga, en gran manera contra aquel hombre.
y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues no tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con sus mujeres a la vista del sol. Y así continuó diciéndole todo lo que le dijo. Pero en el Salmo 51, porque esto tiene que ver con eso. Escuche, amado, porque la actitud nuestra es la que evidencia si de las caídas nosotros hemos aprendido algo. Vaya conmigo al Salmo 51. Mire esto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y claro está, dentro del texto, dentro del pacto en que David está aquí hablando, él le dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Era o no era conforme al corazón de Dios? A diferencia de Saúl. Saúl, con su arrogancia, se justificó delante del profeta. Y le dijo al profeta: por cuanto vi que esto estaba ocurriendo, me tomé la libertad de hacer lo que no me correspondía hacer. Porque los sacrificios solamente los podía hacer los sacerdotes. Y David solo era rey. ¿Y a dónde queremos llegar con todo esto, amado mío? Para mostrarles a ustedes que dentro del proceso de crecimiento y de madurez, lo importante que es la corrección, lo importante que es el seguir instrucciones de parte de Dios, lo importante que es el que cuando Dios tiene que amonestarte, te amonesta, y si te tiene que corregir, te corrige, y si te tiene que reprender, te reprende. Punto, y se acabó.
como muestras de su amor. Yo voy a volver a repetir eso, como muestras de su amor. El escritor a los Hebreos dice que si Él nos dejase sin disciplina, nos estaría tratando como bastardos. Y no somos bastardos, somos hijos engendrados por Él. No de voluntad de carne, ni de humano, sino por el Espíritu de Dios. Dios tiene derechos sobre nosotros. Tiene derechos. Nos compró a precio de sangre. ¿Está entendiendo, amado mío? Entonces, queremos madurar en la vida, queremos continuar creciendo, queremos seguir como le dijo a Abraham en su momento y luego le dijo a sus discípulos en Mateo 5:48, anden delante de mí y sean perfectos, teleios, completamente maduros. Como le dijo Pablo a la iglesia de Corintios, ustedes tienen la mente de Cristo, pero no les pude hablar como espirituales, les tuve que hablar como a carnales. Amados, por favor, vamos a reaccionar. Que a veces la iglesia entra en un letargo. A mí me llama la atención porque la palabra letargo en su raíz etimológica viene del latín letum, que significa muerte. Alguien que está completamente anestesiado, dormido, desconectado. No en balde el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Porque requerimos, Señor, amados, que Dios nos alumbre en muchas ocasiones para saber si estamos creciendo como Él quiere que crezcamos. Hoy día hay mucho comezón de oír, pero muy pocas personas que quieren obedecer. Todo el mundo se goza, oh, tremendo, gloria a Dios, elogiando al predicador o elogiando al conferencista o elogiando. A mí no me importa si usted me elogia o no me elogia. Yo no tengo ese interés. Yo lo que estoy aquí es para anunciarte el evangelio, para anunciarte la verdad, para decirte que esto se tome en serio si es que quieres crecer y madurar. Estamos viviendo en una época donde todo el mundo es pura apariencia. Pero la verdadera vida cristiana se vive en el hoy, día a día, enfrentando lo que sea. ¿Cómo fue que Natán confrontó a David con espíritu de sabiduría? ¿Qué mucho tienen que aprender los profetas hoy en día? ¿Qué mucho tienen que... Hay profetas que necesitan arrepentirse y bajar de ciertos altares, porque no son profetas. No lo son. A raíz de la Escritura, no estoy juzgándolos yo, a raíz de lo que la Escritura enseña. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, porque yo quiero que usted entienda bien claramente que esto no se trata de hombre. Esto no se trata de que un pastor te amoneste o de que un profeta te amoneste o de que un apóstol te amoneste. No. Mira quién es el que te va a amonestar. A ti y a mí. Mire lo que dice ahí. Toda la Escritura. Toda. 2 de Timoteo 3:16. Está en el bosquejo. Toda la Escritura es, diga eso conmigo, es inspirada por Dios. Y mire, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿estamos viendo? Para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea
perfecto. La palabra ahí, teleios, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que Dios usa para que yo madure? Su palabra. Toda la escritura, este libro sagrado, que la gente hoy en día, yo no sé qué les pasa, está, amado, el libro está en todas las formas habidas y por haber. Si lo que te gusta es ver película, pues métele mano, la Biblia está en película. Y no hablo de la película de la Biblia, estoy hablando de en películas que lo puedes poner en un visual. Y ahí vas escuchando y viendo. Recuerden que las cosas que nosotros vemos se quedan más que las que escuchamos. Sí. O sea, es que estamos viviendo unos tiempos en un sentido tan difícil, amado, porque el cerebro de muchas personas, la habilidad que Dios y la capacidad que Dios le ha dado a muchas personas se ha embotado. Porque no utilizamos ya la memoria. Todo se nos facilita y ya. Empiece a preguntar por los números de teléfono, a ver si usted se lo sabe como se lo sabía antes. Si no tiene el celular, ay Dios mío, ¿cuál será el número de fulano de tal? Eso es así. Pero antes no sabíamos y llamábamos a Villén y todo el que llega, porque teníamos que utilizar la mente para eso. Toda esta escritura. Amado, la madurez cuesta. La madurez cuesta. No es algo que usted adquiere de la noche a la mañana, ni tampoco la adquiere por usted ser expuesto a un consejo sabio de alguien que le ama. No. Todavía yo me acuerdo de todos los consejos sabios que a mí me dieron, incluyendo los de mi madre. Hubo una vez que mami me dijo, ¿para dónde tú vas? Y yo tenía la costumbre de mentirle, porque si le decía la verdad, no me iba a dejar ir. Y le dije, voy a ir a la farmacia. Y mi madre, esa sí era profeta, mi madre me dijo, no se te ocurra irte para Bayamón. Mami, voy para la farmacia. Ok. Y yo me fui para Bayamón. Cuando, escúcheme, amado, porque esta es la misericordia de Dios. O sea, esto yo lo cuento, pero es porque es la misericordia de Dios. Cuando estoy llegando a Bayamón, al lugar donde ya me había yo propuesto ir, porque yo era bien terca en eso, voy a hacer un viraje para estacionarme y viene un carro frente a mí y se para, dándome espacio para que yo me estacionara. Y cuando yo voy a estacionarme, un motorista venía detrás del carro y porque el carro se paró, cogió y dio la vuelta hacia el lado para seguir recto. Y yo le di al motorista y el motorista me dio a mí. Y lo único que yo recuerdo de aquella escena es ver al motorista saltar de la motora y pasar por mi cristal del parabrisas y caer a la parte de atrás. Aquí usted no sabe lo que inmediatamente yo me acordé de las palabras de mi mamá. ¿Me está escuchando? Yo dije dentro de mí, Dios mío, lo maté. Porque eso fue lo que mis ojos vieron. Cuando me voy a bajar, estaba bien nerviosa, veo que el motorista se levanta del piso y viene hasta donde mí. Y yo le dije, ¿usted está bien? Mira, hermano, ahora es que usted se va a caer para atrás. Y me dijo, sí, yo estoy bien, no te preocupes. Yo no te vi. Y yo le dije, yo tampoco lo vi. Dale gracias a Dios que yo soy acróbata. Mi pan. No. Es que usted se va a creer que yo le estoy mintiendo. Mire, cuando ese hombre me dijo, dale gracias a Dios que yo soy acróbata y yo sé cómo caer. Yeah. Wow. Me estacioné a que no sabe cuál fue lo humillante, que tuve que llamar a mami. Y cuando la llamé me dijo, ¿qué pasó?
porque ya ellos tienen un sentido. Mami, estoy en Bayamón y tuve un accidente. Yo te dije, está bien, pero eso es lo que hay. Bueno, ¿qué tuve que hacer? Sencillamente tuve que pagar el arreglo de la motora. Pero yo, en ese momento, en ese incidente que yo viví, yo me percaté de la misericordia de Dios. Sí. Otro incidente más. Con estos dos los dejo, para que ustedes entiendan que yo sé de lo que yo estoy hablando. ¿Y dónde te sucedió? En Bayamón también. Bayamón. Ok. Y yo vivía en Carolina. Ok. Le digo a mami, voy a salir, vengo rápido. ¿Para dónde va? Voy para la farmacia, tengo un contrato con la farmacia. Ya mami, yo creo que me conocía y me leía. Ese era el código. Me llevé el carro de mi papá, un Malibu del 66. Aquello volaba bajito, porque papi tenía los carros bien, bien bonitos. Y bien aniquilados. Amado, yo llegué a Bayamón en menos de 25 minutos. Hice lo que iba a hacer, porque es que yo era bien, bien impulsiva. Hice lo que iba a hacer y regresé para que no pasara una hora más y mami no se diera cuenta de que yo estaba lejos. Cuando llego para atrás, que venía a las millas, por toda la Valdoriotti, que llego a casa, que me estaciono en casa, el carro Malibu se cae de las dos ruedas de al frente. Nosotros teníamos un vecino, mi amigo muy personal, Eric. Papi lo llama y le dice, pero muchacha, ¿qué pasó aquí? Yo no sé, papi, se cayó, el eje se cayó. El vecino vino, miró el carro, y él le decía a papi, Martínez, le dijo, Martínez, este carro tú no lo estabas guiando, ¿verdad? No, lo tenía la nena que fue a la farmacia. Sí, porque este carro tiene las dos de esos del eje partidas. Este carro, el que lo manejara con esa condición, olvida y canta que era para matarse. Yo estoy escuchando eso. Yo sabía a las millas que yo venía. Y Dios esperó que yo llegara a mi casa para que el carro le cayera el eje. Entonces, dígame si yo no tengo motivos de sobra para entender. Número uno, que había sido escogida por Dios. Número dos, que Dios me estaba protegiendo, aunque yo no me lo merecía, porque para lo que yo iba a Bayamón era para pura carne. ¿Okay? Y Dios me ha guardado hasta el día de hoy. ¿Qué era eso? ¿Ignoras que mi benignidad y mi longanimidad lo que hacen es guiarte al arrepentimiento? Eso dice Romano. Entonces, todas esas experiencias me ayudaron a mí ¿a qué? A madurar. Porque hay un periodo de tiempo, hermano, donde a nosotros nos cuesta madurar. Y creemos que yo voy a mí. ¿Eh? Entonces, no le impida a nadie que pase por las experiencias que tengan que pasar. Si usted los quiere cubrir en oración, eso está bien, amén, aleluya, gloria a Dios. Mi madre me cubría en oración, definitivo. Pero no era mi madre, era el plan divino, era el propósito de Dios, Porque yo quiero que usted sepa que cuando Dios lo llama a usted para algo, los llamados de Dios son irrevocables. Y Él se encarga en el camino de corregirnos. ¿Okay? Wow. En ocasiones, ese proceso de madurar cuesta lágrimas. Periodos de sufrimiento, y esto es pura vivencia mía. Caídas y levantadas. Reventadas en el camino. Eso es bien boricua. Tropezones a causa de nuestra incredulidad, de nuestra obstinación y de nuestro orgullo personal. Muchos viven con esa falsa idea de que pueden en sus propias fuerzas trabajar los asuntos
y que no necesitan rendirle cuentas a nadie. Si usted se cree eso, se tragó una mentira del mismo infierno. La iglesia es un cuerpo. ¿Me entendió? Amén. Y aquí nos tenemos que rendir cuentas los unos de los otros. Lo que pasa es que la manera en cómo lo hacemos es una manera madura, no para descalificar, no para avergonzar, no para que la persona se sienta menospreciada o rechazada, sino para edificar, para levantar. ¿O no fue eso lo que discutimos la semana pasada en Gálatas 6:1? Amados, cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois maduros, espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. Y se requiere una iglesia madura para levantar al caído, especialmente si es un ministro reconocido. ¿Ah? Tenemos que aprender, amados, que somos un cuerpo. ¿Cuándo se nos va a meter eso entre ojo y nariz y boca y tuétanos y huesos? Somos un cuerpo. Independientemente de donde estés perseverando. Yo todavía no puedo entender. ¿Saliste de la iglesia? Oh, ok, fantástico. ¿Y ya dejaste de relacionarte con los hermanos? No, pues si son hermanos donde quiera que va. Hermano, yo viví eso. Yo salí en un momento dado soberanamente de una iglesia y después cuando me encontré con los hermanos en Walmart, no me saludaban. Y yo, ¿pero qué pasa aquí? No, porque ya te fuiste de la iglesia. Pero es que yo no me fui, me fueron. Dios me sacó. ¿Usted entiende que Dios saca también a ustedes de lugares? No, hermano, usted tiene que crecer y tiene que madurar. Dios también te saca de iglesias y te saca de lugares y te mueve a donde Él le da la gana moverte, porque Él es Dios, Él es tu dueño. Esto no es asunto de dónde tú quieres ir y cuándo tú quieres ir y si quieres ir y si no quieres ir también. Es que pregúntale a Jonás, ¿vas para Nínive? ¿Te guste o no te guste? ¿Vas para Nínive? Y si me dices que no, te vas a montar en un barco, voy a poner una ¿cómo se llama? Voy a mover una tormenta, voy a hacer que un pez te trague, pero tú vas a terminar en Nínive. El problema es que en el interín afectamos mucha gente. Esa es la problemática, ¿ves? ¿Qué te puedo decir? Entonces, no nos equivoquemos porque Dios no ha cambiado sus métodos disciplinarios. Muchos viven con esa falsa idea porque, quiero mencionar esto, porque el trasfondo vivido por esa persona quizás dentro del seno de su iglesia denominacional fue una de controles y de manipulación donde se levantó. Entonces, pues, como todavía tienen conceptos distorsionados porque estaban bajo una persona autoritaria o manipuladora, dependiendo cuál sea el caso, pues entonces se resisten a ser confrontados. Pero yo quiero que tú entiendas claro, y Pedro es el que hace alusión a esto, que aún las personas que son difíciles de soportar son puestas ahí por Dios para un propósito en específico. Yo sé que hay mucha gente que quiere verle la cara a Trump donde le ve los pies. Pero yo te voy a decir algo, escúchame bien, y a mí no me gusta hablar de política porque eso siempre trae controversia. Quien le dio la gana de poner soberanamente a Trump donde está fue Dios. De la misma forma en como Dios puso a Nabucodonosor en un momento dado, de la misma manera en que Dios puso a Faraón para que afligiera a su pueblo, para mostrar en Faraón su grandeza y su poder. Entonces, por favor, amado, mira, eso está aquí. Métete aquí para que tú veas que los tiempos son ciclos que se repiten. ¿Ah? Necesitamos madurar. Diga eso conmigo. Yo necesito madurar. Yo necesito madurar. Definitivamente. Entonces, ¿qué es la madurez desde la perspectiva
bíblica, que es lo que a mí me interesa, que es la madurez desde la perspectiva bíblica. Es esa capacidad, oiga, con la ayuda que nos brinda el Espíritu Santo, donde usted va desarrollando la manera de pensar, la manera de hablar y la manera de actuar. ¿Cómo? Con dignidad en la vida. ¿Y por qué yo digo con la ayuda del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es la persona que Dios dejó para que nos guiara, para que nos orientara, para que nos instruyera. Hermano, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios son una misma cosa. Son una misma cosa. ¿Cómo es que el Espíritu me dirige? ¿Ah? Cuando yo hablo mucha lengua, no, hay montones de gente que hablan lengua, óigame hermano, que eso es impresionante las lenguas que hablan. Pero no son guiados por el Espíritu. Entonces, ¿de qué me vale a mí hablar mucha lengua? ¿Ah? Y moverme, ¿ah? Y sentir escalofrío si no voy a madurar. Si cuando se me aparece una adversidad o se me levanta alguien que quiere oponerse a lo de Dios, yo no lo voy a amar, entendiendo que por encima de todas las cosas está el amor. Ay, hermana, eso con la boca es un mamey. Pues déjeme decirle que por ahí vamos a pasar todos. Todos vamos a pasar por ahí. Jesús dijo claramente, amad a vuestros enemigos. Y Él dio el ejemplo. Les voy a mostrar cómo ustedes aman al enemigo. Judas está sentado a la mesa conmigo y me va a dar un beso ya mismo. Y cuando yo me refiera a él, la gracia que está en mí lo va a llamar a él amigo. No, es que eso es para rompernos a nosotros la carabina. El que lo entregó. Amigo. Y Jesús no era hipócrita. Amigo, con un beso entregas al maestro, a tu maestro. ¿Por qué usted cree que salió de ahí a ahorcarse? Porque primero que nada, era hijo de perdición. Eso es lo que dice la Biblia. Segundo, nunca lo conoció, aunque anduvo con él. Nunca conoció a Jesús, y menos al Cristo. Y tercero, sencillamente, porque le ganó el ego. Y yo quiero que usted entienda algo, mi amado. Sin el Espíritu Santo no podemos madurar. That's true. Él es el que nos convence de pecado. Él es el que nos redarguye. No nos acusa, porque la Biblia dice quién acusará a los hijos de Dios. No. No es para que te sientas mal, es que te redarguye de tal manera que te hace ver que aunque procedes mal, la gracia y el amor de Dios va por encima de todas las cosas. Y eso es lo que te hace sentir. Porque recuérdate que Dios nunca se desconecta de ti. Somos nosotros los que nos desconectamos a nivel de alma cuando pecamos contra Él. Porque Él siempre está ahí. ¿Qué más es la madurez desde la perspectiva bíblica? El que tú y yo aprendamos a no ser reactivos ante lo que los demás proyectan en sus palabras y en sus acciones. Y yo voy a añadir algo que nos va a ayudar muchísimo para poder alcanzar esa madurez. Recuerden que la gente ama conforme ellos se aman a ellos mismos. Recuerda que se comunican según el nivel de conciencia que ellos tienen. Y tercero, que se comportan según sus niveles de trauma personal. Cuando tú tienes eso en tu mente claro, tú no coges lucha con la gente. Porque lo que te están haciendo no te lo están haciendo a ti, se están proyectando ellos. Por el amor de Cristo, entiende eso. Y se requiere madurez para tú poder trabajar con una persona que tú consideras insoportable.
Porque mire, si todo el mundo nos llevamos bien, eso es un filete. Un besito de coco. Pedro es el que dice, a los que son difíciles de soportar, a esos con más razón te tienes que someter. Ay, amén. Porque es que ahí es donde se muestra la madurez. Entonces, mire lo que a mí me vuela el cerebro. Mire lo que a mí me vuela el cerebro. A veces yo escucho, porque a mí me gusta escuchar, no me gusta encerrarme, lo voy a decir de esta manera, no me gusta encerrarme nada más que escuchar lo de iglesia. No, porque yo estoy en este mundo y yo tengo que saber qué es lo que pasa en el mundo. Yeah. Entonces, todas estas personas que han ido adquiriendo conocimiento de lo que es la neurociencia, que es un aspecto, recuerda que todo emerge de Dios. La ciencia emerge de Dios. Toda la gente que ha estado evolucionando en cuanto a la neurociencia, la manera en cómo trabaja y funciona el cerebro, yo escucho mucho de eso y veo mucho de eso. Entonces, me he percatado que esta gente ha logrado alcanzar cierto grado de madurez en la vida para enfrentar la vida misma. Y la iglesia que tiene la verdadera vida son unos inmaduros. No saben trabajar a nivel emocional, juzgan todas las cosas según a ellos les parece, anteponen las convicciones religiosas antes que el amor hacia los seres humanos. O sea, un despelote total. Entonces, yo veo esto en personas que supuestamente no conocen a Dios, que nosotros los hemos catalogado así. Ah, pero esto es un inconverso. Ah, pero este inconverso anticipa y vive la vida en más plenitud que tú, que tienes a Cristo el todo de tu vida. ¿Por qué? ¿No te has hecho esa pregunta? Entonces, amado, vamos a no ser tercos, vamos a bajar el moco, ¿eh? Vamos a humillarnos y a reconocer cuánto me falta. Oh my God, a mí me falta un montón, hermano. Con todas las experiencias que yo he tenido, a mí me falta un montón. La palabra lo que está corrigiéndome a mí misma. Porque todavía hay características de cierto tipo de personas que a mí me cuesta aceptar. Pero el Espíritu está ahí continuamente. Es diferente a ti, pero lo tienes que amar. No piensa como tú, pero lo tienes que amar. Hizo aquello. ¿Te acuerdas las cosas que hiciste tú? Sí, porque, o sea, vamos a despertar. Mire lo que la Biblia dice. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes. ¿Sobre quién cae la responsabilidad? Mía. En cuanto dependa de ustedes, ¿estad en paz con algunas personas? No, con todos los hombres. Y utilizando el término hombres ahí, es un término genérico, la humanidad, ¿no? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tienes que hacer tú? Dale de comer. ¿Qué es lo que te está diciendo la Escritura? Que el amor se demuestra en hacer un bien cuando a ti te han hecho un mal. ¿O no fue eso lo que Cristo hizo? ¿Eh? Cuando tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ¿cómo es que yo demuestro el amor hacia quien no me quiere bien, por las razones que sean? Haciéndole un bien, aunque no se lo merezcan. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Gracia, pura gracia.
como es gracia, tú no puedes hacer nada para que yo te ame más de lo que yo te amé cuando tú eras una pecadora empedernida. Por eso es que yo vivo en deleite y descanso, hermano. Yo descanso sobre la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ya yo no descanso en el esfuerzo mío propio de hacer cosas para mostrarle a Dios que lo amo. Él sabe que yo lo amo. Él sabía que Pedro lo amaba. ¿Me escuchó? Él sabía. Yo sé que Pedro me ama, pero me va a negar. Porque él tiene que aprender a madurar. Porque mire lo que era Pedro. Pedro, antes de que le dijeran que era Pedro, piedra, peñón, era Simón, hijo de Jonás. Una caña movida por el viento. Inestable, inseguro, inconstante. Cuando Dios nos llamó, Dios sabía que nosotros estábamos en esa condición. Pero su amor no nos dejó igual. Ese es mi lema. El amor de Dios, aunque me amó como yo estaba y como yo era, no me dejó igual. Me transformó y me sigue transformando de día en día porque esa es la voluntad de Él para conmigo. Y Él va a utilizar todos los medios habidos y por haber que hayan en mi entorno para utilizarlos como herramientas para crear el carácter de Cristo en mí. Y cuando usted está bien claro con eso, usted no se queja de nadie. Usted no se queja de su marido, usted no se queja del jefe, usted no se queja del trabajo, usted no se queja de las circunstancias, usted no se queja de nada. ¿Por qué? Porque usted aprendió a aceptar que Dios es soberano. Y cuando Dios es soberano, Dios usa lo que le dé la gana. Dios usa el mismo diablo para formarte a ti. Amén que sí. No. Ahí dije una cosa que trasciende. ¿Ok? También la madurez se entiende como un proceso gradual de crecimiento que involucra tanto nuestra vida espiritual como nuestra vida almática. Por eso cuando Juan fue a saludar o a enviarle la carta a su amigo Gallo, hermano en la fe, le dijo, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. En otras palabras, en la medida en que mi alma va prosperando, todo lo demás también prospera. Se desarrolla, alcanza madurez. Es que lo tengo que decir de varias maneras, hermano, para que esto sea bien entendido. Es un proceso continuo, la madurez, que requiere perseverancia y consistencia. Por favor, si hay algo que muchos creyentes les falta es consistencia. Mire, ahora mismo, esta mañana, usted se va a reír porque es que yo tengo unas locuras que son locuras de Dios. A mí me dio con hacerme unos pancakes, ¿verdad? Ahora mi sobrina se va a enojar porque no le dije nada. Yo dije, me voy a hacer 2 pancakecitos. Pero ¿qué pasa? Me voy a hacer 2 pancakecitos y cuando cojo la harina que tengo ahí, que no es Aunt Jemima, ¿ok? Y la mezclé con un poquito de agua, la consistencia no era la misma. Y cuando la eché en el sartén, que yo tengo mis formas de hacer pancake, la harina no cogía forma. Y yo decía para entre mí, pero ¿a quién se le ocurrió decir que esto era harina de pancake? Y usted va a decir, ay Rosita, pero es que tú eres tan drástica. Bueno, esa es Rosita Martínez. Y cogí la harina de pancake y la boté al zafacón. Y dije, esta no es la harina de pancake que yo estoy acostumbrada a comer. Estos pancakes no son los que yo hago. Pero estoy entendiendo, usted está entendiendo ahora lo que es que no tiene la misma consistencia para disfrutarse. Ok. Consistencia. Mantener un compromiso inquebrantable. Eso es lo que tiene que mantener en usted y en mí.
con nuestros objetivos, nuestros valores y nuestras convicciones. Objetivos, valores y convicciones. Cuando usted tiene un compromiso inquebrantable con eso, usted es una persona consistente. A usted no lo diluye fácilmente cualquier cosa. Usted es una persona que antes de aceptar cualquier cosa que se diga desde el altar, usted lo pasa por el filtro de la palabra. Escúcheme, porque esto para yo madurar me ha costado. Y todo lo que a veces a uno le enseñan en la escritura como era una verdad, pero no presente, sino una verdad pasada. Yo tuve que romperme en mil cantos y entender que yo vivo bajo un nuevo pacto y que yo vivo después de la cruz, muerte, sepultura, resurrección, glorificación, entronación de Cristo en este tiempo. Y que muchas verdades que están aquí contenidas, que no dejan de ser verdades, porque son verdades de Dios, ya pasaron de tiempo porque estamos bajo un nuevo pacto que Cristo vino a inaugurar. Entonces, cuando yo tuve que hacer ese switch mental, yo me rompí. Entonces, cuando usted se rompe porque usted entiende lo que es una verdad presente de Dios, como leímos la semana pasada en Hebreos capítulo 5 y en Hebreos capítulo 6, que vamos hacia la madurez, ya dejando los rudimentos de las doctrinas básicas del arrepentimiento, de la imposición de manos. Cuando yo entendí eso, me rompí. Pero no era entonces popular dentro de aquellos que seguían creyendo lo otro. Alaba si puede, digiere esto, amado, porque esto es así. ¿Ok? También la madurez es cuando somos capaces de tomar decisiones con conciencia. Escúcheme. Con conciencia, entendiendo lo que debemos hacer o no hacer por el bienestar de todos en general. Y estas decisiones se dan mucho en el contexto tanto familiar como laboral. Porque en todas áreas, hermano, nosotros tenemos que aprender a madurar en nuestras relaciones. Wow. Sobre todo en eso, en nuestras relaciones, los unos con los otros. ¿Con qué está relacionada la madurez? Bíblicamente está relacionada con el crecimiento espiritual, y a mí me gusta llamarlo con el crecimiento integral y la transformación que ocurre en nuestras vidas, de adentro hacia afuera. El evangelio fue diseñado por Dios para cambiarte y transformarte interiormente. La religión te quiere cambiar solo tu apariencia. Si no, mírate en el espejo de los fariseos y de los saduceos y de todos los feos de la época de Jesús, religiosos, que guardaban, según ellos, la tradición de sus padres, los mandamientos. Ellos todos eran, miren, fieles, seguidores de la ley. Pero cuando Cristo los confrontaba, les decía una palabrita que a ellos no les gustaba. Hipócritas. Hipócritas. No han entendido que la palabra de la que ustedes tanto leen y hacen alarde, soy yo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No el maná, que era tipo, sombra y figura de mí. Yo soy el que me come y el que me bebe. Y para aquel, o sea, yo quiero que te transportes a aquel tiempo, hermano, y tú entiendas que lo que Cristo estaba diciendo con autoridad, los estaba baratando a ellos. ¿No ves que eso no era? Ellos tenían una mentalidad judía, judaica, arraigados y cimentados en ceremonias. En guardar el sábado. Ay, Dios mío, hermano, despertemos. Y hacían de las cosas, todo era como una idolatría. Pero no habían entendido que todo eso era tipo, sombra y figura de la esencia que era Cristo.
Si usted se pone a leer las escrituras otra vez, y se los recomiendo, empieza en Génesis otra vez, mire a Cristo ahí todo el tiempo manifestándose. ¿Qué fue lo que hizo Dios con el apóstol Pablo? Nada. Arrancarlo del fariseísmo, revelarle a Cristo y volverle a enseñar las escrituras como debiera. No las que aprendió a los pies de Gamaliel, las que Cristo le enseñó. Léase Efesios 1, el cual nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos adoptados como hijos suyos. Mira, hermano, por favor. Como que me estuve excited, ¿verdad? Estoy gritando, a mí no me gusta gritar. Ya esa gritadera la dejé. Porque yo no tengo que gritar para que la palabra tenga poder. La palabra tiene poder aunque yo hable bajito. ¿Ok? También la madurez tiene mucho que ver con nuestro nivel de compromiso. No, espérate un momentito. Con el nivel de compromiso en el cuerpo de Cristo, del cual formamos parte integral. La gente quiere crecer y madurar fuera del cuerpo. Usted es un fenómeno. Usted es extraterrestre. Se crece en el cuerpo. Entiéndalo, se crece en el cuerpo. Ay, pero es que hacer tantos sacrificios para mantenerse en el cuerpo y estar juntos. Exactamente. Mire, hermano, perdónenme. Ahora yo estoy como el apóstol Pablo, que no se quería atribuir glorias en la carne, pero de vez en cuando le sacaba la carne a los hermanos. Mire, si hay alguien que daba la vida por esto, era yo. Lo que pasa es que la estaba dando erróneamente. Ahora yo le voy a decir que nosotros como familia vivimos en Carolina como vivimos casi toda la vida, ¿verdad? Pero por 11 años, nosotros asistíamos a una iglesia en Bayamón, por eso es que usted sabe que yo soy bayamonista, en Bayamón, escuche, y nosotros íbamos 4 veces a la semana después de mis padres venir de trabajar. Hello. Y domingo, por la mañana y por la noche. Y nunca en mi familia se quejaron por eso. Felices. Y eso eran las veces que íbamos a la iglesia. Yo iba a Bayamón más tiempo. No, es que a mí me gusta hacer bromas también. Yo podía ir a Bayamón con los ojos cerrados. Ok. Así que hay que comprometerse. Por eso es que el escritor a los hebreos le decía, no dejen de congregarse como algunos de ustedes tienen por costumbre. Porque había gente que tenía costumbre de no congregarse. Porque no habían entendido todavía el beneficio, hermano. Es que si yo pudiera decirle el beneficio que hay de usted estar juntos y en armonía. Y lo que ocurre cuando el cuerpo está comprometido con eso es otra cosa. Sí, señor. ¿Ok? Yeah. Yo uso las redes sociales porque yo quiero que el evangelio llegue a mucha gente más. Pero si llego a ser como una amiga pastora mía en Puerto Rico, que yo le dije, chica, pero ¿por qué ya tú no sales? Yo dejé de salir porque los hermanos dejaron de venir. Y todo el tiempo, no, yo la veo por Facebook. Y yo dije, ajá, pues cerré las redes sociales. Y bendito, pero se quedaron, tú sabes, en el limbo otros que no son de la iglesia. Porque la gente tiene malas costumbres. Sí. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Malas costumbres. Yes. Malas costumbres. ¿Ok? Que congregue el pueblo. Allá la profeta María dice que se congregue el pueblo. Ok. Entonces, dicho de otra manera, la madurez es un proceso continuo de crecimiento y de transformación a través de la palabra de Dios, a través de la oración y la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Se trata de ser como Cristo. Para eso fue que Dios nos predestinó. Entonces, ¿cómo compruebo que estoy madurando y en qué área en específico? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leerlo una a una
Estos son formas de usted comprobar. Y usted va a marcar, digo, los que tienen el bosquejo lo marcan, los que no tienen el bosquejo, pues obviamente me lo mandan a pedir y se los envío por email a través de inbox. ¿Ok? En el área espiritual, lo voy a hacer así, pero no me gusta porque la gente siempre tiende a separar las cosas. Y el que crece espiritualmente también crece integralmente. Ese es el problema ha sido con la iglesia. Que siempre han separado lo espiritual de lo que ellos llaman lo secular. ¿Quién le dijo a usted eso? Si la vida es una sola. La vida es una sola. Tan importante es que yo esté aquí predicando la palabra, que tan importante como si estuviera en la playa tomándome un descanso. Ah, no, pero eso es otra cosa. Lo espiritual es lo espiritual. Mire, bájese de esa nube ya. Mientras más humano usted es, más espiritual usted es. ¿Ok? Quítese eso de la cabeza. ¿Cómo compruebo que estoy madurando y en qué área en específico? La primera, cuando he creado una dependencia constante del Espíritu Santo como mi única guía fiel. ¿Escuchó? Cuando yo he creado una dependencia constante del Espíritu Santo como mi única guía fiel, yo no me atrevo a dar un solo paso en mi vida si Dios no me dirige a hacerlo. Y ahí hay unas cosas que no puedo entrar porque no me da el tiempo, sus tratos con Dios, o el tiempo de intimidad que usted tiene con Él. Porque usted sabe cuándo es Dios el que lo guía y lo dirige. Segundo, cuando manifiesto el fruto del Espíritu a través de mi humanidad. El fruto es del Espíritu, no es mío. Lo único que el Espíritu lo puede manifestar a través de mi humanidad. ¿Por qué? Porque yo he aprendido en el proceso de madurar a someterme a Él. ¿Está viéndolo conmigo? Tercero, cuando muestro humildad auténtica cuando soy corregido o reprendido. ¿Y por qué usted dice auténtica? Sí, porque usted frente a mí, cuando yo lo reprendo, me puede decir, sí, tienes razón, pero por dentro está. No es una humildad auténtica, se enoja conmigo, se molesta, me deja de hablar. Estoy poniendo ejemplos hipotéticos. Gracias a Dios, yo no he tenido que reprender a nadie, ni corregir sí, pero no reprender, ¿ok? Y Dios me libre de eso también, ¿verdad? También cuando cuido de mis palabras al hablar y de mis acciones al enfrentar adversidades. Ahí es donde yo me mido. ¿He crecido? ¿He madurado? ¿O todavía me falta? Por favor, si le falta, no se descalifique. Recuerde, usted puede crecer un grado, celebre el grado que creció. Porque lo que pasa es que nosotros no nos enseñaron a celebrar. Mire, hermano, cuando yo aprendí a celebrar, el que yo respondo de una manera diferente a como yo respondía antes, ante la misma situación, eso es una motivación para seguir creciendo. Exacto. ¿Lo entendió conmigo? Ok. ¿Qué más? Esta es bien importante. Cuando tengo hambre de conocer a Dios de manera más precisa y más profunda. Cuando yo tengo hambre de conocer a Dios de manera, no conocer aspectos religiosos de Dios. Conocer a Dios en la esencia de cómo Él se quiere revelar a tu vida. Por la palabra, viendo el texto dentro de su contexto para no establecer un pretexto y de ahí inventarme una doctrina. No. Viéndolo a la raíz de la revelación de su palabra y entendiendo lo que leo. ¿Ok? Cuando yo tengo un hambre por eso, yo estoy madurando. Hubo un tiempo de mi vida que yo asistía a la iglesia, pero yo no tenía hambre de Dios, porque no era el tiempo, no sé. Yo me había acostumbrado a las actividades de la iglesia. Pues yo tocaba el piano, yo daba clase a los niños, escuela de verano, y me preparaba para eso. Y funcionaba, ¿ok? Presidenta de jóvenes,
activismo, mucho activismo, mucho activismo, mucho activismo, pero no conocía a Dios. Wow. Y eso es lo que tenemos que despertar conciencia. También cuando yo entiendo y acepto que todo cuanto sucede, dije todo cuanto sucede en mi vida, Dios soberanamente lo utiliza para conformarme a la imagen de su Hijo. Todo. Aún las caídas, Dios las ha utilizado en tu vida para que lo conozcas a Él. Para que conozcas su gracia, su misericordia, su amor eterno e inefable, un amor incondicional, para que te aprendas a perdonar como Él te perdonó. Aprende a perdonarte, reconcilia ya tu pasado, aquello ya no existe. Mientras la iglesia a veces te lo saca en cara, a Dios no se acuerda. No entendamos eso, hermano. ¿Qué más? Cuando acepto la voluntad de Dios sin argumentos, sin reparos y sin justificaciones. Es que estoy madurando. Cuando amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Él aborrece, es que estoy madurando. Mira, hermano, hay a veces en cosas tan sencillas como esa. Hoy que la gente se la pasa mirando estupideces en la internet, en las redes sociales. Hay cosas que son relevantes que usted puede ver, pero hay otras que de verdad que son una chabacanería. No pierda el tiempo ahí. Usted sabe que usted ha ido madurando cuando usted ve eso y lo que le causa es indignación. En vez de reírse, lo que le causa a usted es indignación. Porque tú sabes lo que es con tanta chabacanería que hay. Y la gente se hace famosa porque las otras personas en las masas, ¿cómo se llama? Le dan auge a esa chabacanería. Y aplauden. Y aplauden esa chabacanería. ¿Eh? Pero nosotros no somos de este mundo. So, no perdamos tiempo en eso. ¿Qué más? Cuando aprendo a disfrutar el día al día, independientemente cómo se den las circunstancias. Oh my God. Ahí sí requiere madurez. Hoy me proyecté que este día va a estar fabuloso y el día fue al revés. Cómo yo me disfruto, no el día, sino me aprendo a disfrutar al Dios que hizo el día. Aprendo a disfrutarme al Dios que hizo el día para formarme. Para trabajar en mi carácter, para trabajar en mi manera de ver, percibir, interpretar, internalizar, juzgar, reaccionar. Es que estoy aquí pensando y yo tengo una mente bien volátil. Y tengo aquí a una hermana de mi iglesia que ella es bien, ¿cómo se llama? Organizada, bien, que le gusta tener las cosas inmaculadamente, se parece tanto a mi mamá, todo inmaculado. Y de momento estoy visualizándola en un momento en que usted sabe que la Florida hace un sol espectacular y de momento se mete unas ráfagas de viento que usted no sabe de dónde vinieron y le tumba todas las matas y cuando ella sale, ¡ay, Dios mío, mi patio! ¿Ah? Y esas son cosas que, y ella con ese amor que vuelve otra vez, no, pero esto lo pongo yo, ya tú verás. Porque ella es una tipa, perdonen la expresión, una mujer resiliente. O sea, que nada la tumba. Ese es su carácter, nada la tumba. Ok, me dañaste esto, pues vamos a empezarlo otra vez, pero lo voy a hacer mejor que lo que tenía la primera vez. Y ese tipo de carácter, hermano, es el que uno necesita en las cosas de Dios. Sí. No tanto en las de la tierra, en las cosas del Señor. ¿Ok? Que también se reflejan en la tierra. ¿Ok? Otra característica de que estamos madurando, opero con la mente de Cristo, buscando lo positivo en todo y aprendiendo de todo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia? En todo y por todo he sido
enseñado. Enseñado. Entonces, no en balde, dijo en una de sus cartas ser imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Sí? ¿Qué más? Hago uso de la sabiduría que me habita para tratar los asuntos de esta vida. No voy a buscar los recursos fuera de mí, sino en mí, porque Dios me ha dado su mente, ¿verdad? Y su sabiduría. Hay otra característica de que he madurado, y aquí yo creo que todos necesitamos. No vivo apegado a nada ni a nadie que me impida avanzar en la vida. No vivo apegada a... Y lo voy a poner en un estándar más elevado. Hay gente que vive apegada a sus ministerios. Hay gente que vive apegada a la iglesia. Hay gente que vive apegada... O sea, porque ahora mismo, si tú tienes un llamado de Dios y tú sabes que tienes un llamado de Dios, tú te vas a dejar controlar por un concilio o por un hombre porque simplemente estás ahí. Pues mira, a mí Dios me enseñó que si yo no me muevo, Él me arranca. Eso así. Y en el 2008 me lo enseñó arrancándome. Porque Él tiene sus métodos. ¿Para qué? Para que yo saliera de ese círculo nada más y estuviera en esta etapa de mi vida. En esta etapa, no digo que es de aquí me va a catapultar para algún otro lado, porque tenemos que estar abiertos a que Dios haga lo que Él quiera hacer. No apegados. Porque lo que trae sufrimiento a nuestra vida es el apegamiento desmedido. Eso es otro cantar. ¿Qué más? Valoro el pasado. Estas son características de que estamos siendo estamos madurando. Valoro el pasado y las experiencias que atravesé, pero no hago de ellas un refugio. Los tiempos pasados, oiga que voy a romper aquí un ídolo. Los tiempos pasados nunca serán mejores que los presentes. Ellos fueron parte del proceso de crecimiento y como tal los tenemos que ver y aceptar. Porque hay gente que vive todavía en el avivamiento de Azusa. Por allá, ¡ay, yo me acuerdo de aquel avivamiento que se llenaban los altares! Gloria a Dios, parte del proceso. Pero todo evoluciona, hermano. Lo importante es que el altar donde realmente Dios habita, que es tu corazón, esté en avivamiento. Porque nos casamos hasta con los templos, los edificios, y no maduramos. El verdadero edificio soy yo. Y yo no estoy diciendo con esto que le faltemos el respeto a la plataforma de las facilidades donde nos congregamos. Yo no estoy diciendo eso, por el amor de Cristo. Yo lo que estoy diciendo es que le demos importancia a lo que Dios le da importancia. Porque entonces está el otro lado de la moneda, donde la gente que ha entendido que ellos son la iglesia, se ha ido al extremo y ya no tenemos unas iglesias donde se pueda, ¿cómo le puedo yo explicar? O sea, lo que tenemos son teatros. Teatros de entretenimiento, donde se apagan todas las luces y yo quiero que usted entienda, hermano, que si una persona que no conoce a Dios entra a un lugar de eso y también va a una discoteca, no va a haber diferencia. En la discoteca todo está oscuro y un montón de luces reflejándose en el hello. Y lo invitamos a que venga a nuestra iglesia y cuando llega a la iglesia digo, adiós. Pero si esto es como si yo fuera a la discoteca, es extremismos. Yo no estoy diciendo que no se utilicen los recursos, porque es que yo tengo que hacer salvedades porque la gente rápido juzga a uno. Recursos de televisión, recursos, sí, porque la idea que se tiene en mente es expandir el reino de Dios, es que nosotros podamos difundir el mensaje del evangelio. Las artes se utilizan para difundir el mensaje del evangelio. Fantástico, glorioso. El problema que yo tengo es cuando hay iglesias que quieren regresar nuevamente al judaísmo como su identidad. Eso es así. Ahí es que tenemos problemas.
Y aún así los amo. Y si tengo que ir a sus iglesias y gozarme viéndolos danzando como si fueran judíos, me gozo. Si lo he hecho, amado. Lo he hecho. Bendito sea Dios. Ok, eso fue en el aspecto espiritual. Vámonos al mental y emocional. A ver si necesitamos a madurar. Primero que nada, practico la atención plena. Procuro estar presente. Vivo consciente de los pensamientos que fluyen por mi mente y de las emociones que estos producen en mí. Y me hago preguntas para eliminar lo que no contribuye a mi paz interior. Es una práctica. Tengo que estar presente. Presente. ¿Qué cuesta eso? Bueno, que tenemos que hacer ciertos sacrificios. Una de las cosas y yo me estoy aquí tirando al medio porque, adiós, yo estaba buscando mi teléfono y lo tengo frente a mí. Dame tu teléfono, Ani. Mire, una de las cosas, a nosotros nos gusta salir mucho a comer, ¿ok? Y una de las cosas que a mí me gusta cuando salgo a comer es tomarnos fotos. Porque esas son niñerías mías, porque nos gusta, me gusta tener fotos de todas las salidas que tenemos, etcétera, 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 ¿ok? Pero una de las cosas que he tenido que aprender, porque es que uno se vuelve adicto, es que si vamos a ir a comer, ok, nos tiramos la foto, pero después cojo el celular y lo tengo que poner a un lado. ¿Ok? Estar presente. Para estar presente. Y ni le digo con la familia. Porque la familia de hoy en día come cada cual donde le da la gana. Ya no hay aquel valor de reunirse todos a comer y a mirarse, ¿ok? Pero eso es algo que nosotros debemos de cultivar. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta nos vamos disgregando, deshumanizando. Hermano, estoy hablando de estas cosas porque esto es necesario, ¿ok? ¿Qué más? Separo lo racional de lo emocional. Evito a toda costa el drama. El mostrar un comportamiento exagerado ante las cosas que nos pasan. ¿Ok? Nosotros venimos de una cultura que todo es exageración. Mira, ahí hubo un accidente y se mataron 3. Y solamente un carro le dio con el bumper al otro. Para nosotros ya tenemos muertos y tenemos de todo allí. ¿Ok? Evitemos el drama. La forma en cómo usted reacciona ante las cosas que le pasan. Puede ser que hay cosas que son contundentes que, miren, estremecen a uno. Pero por cosas insignificantes, usted va a perder su paz y su tranquilidad. Porque le dio una ira que no pudo controlar. ¿Qué es indicativo eso? Que en esa área hay que madurar. En esa área hay que madurar. ¿Qué más? Identifico los estados emocionales ajenos para no alterarme por la forma en cómo otros proceden. Cuando veo a alguien que está virado, como decimos nosotros, rápidamente mi mente, está virado, algo le pasó, y yo no voy a dejar que esto me afecte a mí. Que ventile todo lo que quiera. Porque el problema es que nosotros cuando estamos virados ventilamos, proyectamos. ¿Y quién se fastidia? El que está frente a uno. Que no tiene nada que ver con lo que te pasó. Entonces, ¿qué hace uno? Reaccionar. ¿Y a ti qué te pasa? A mí nada. Pues si no te pasa nada porque te estás poniendo así. Y cuando terminan a ver, terminan peleando. ¿Ah? Por eso, mi lema, para pelear se necesitan dos. ¿Qué más? Acepto mis limitaciones, pero incremento mis capacidades, siendo creativo en otras áreas de mi vida. El aceptar tus limitaciones no significa que te quedes ahí, estancado. Yo las estoy mencionando, hermanos, porque no tengo tiempo, pero sobre esto tenemos que ir una a una. Y si lo puede hacer en grupo, muchísimo mejor. Practico la gratitud a diario y evito el quejarme. El impío está haciendo esto.
Cristo. Sí, Señor. Y les está yendo bien porque esto es un principio de vida. Eso es. Otra más. Trato de ser coherente. Actuar de manera lógica y consistente. Mantener lo que pienso, lo que digo y lo que hago alineado a mis valores morales y espirituales. Usted se va a percatar, hermano, como yo me he percatado, de la falta de salud mental que hay dentro de la iglesia. Ya. Hay una falta grande, hay unos trastornos mentales. Mire, hermano, yo he visto servicios por el internet que yo digo, Dios mío, pero ¿cuándo esta gente va a despertar de que lo que tienen ahí es una euforia emocional? Sí, Señor. Que Cristo no está en todo eso. Y el Espíritu Santo menos. Los otros días vi uno. Definitivamente, voy a ser honesta, me tuve que echar a reír. Porque a mí me llamó la atención lo que decía. Decía, una hermana en la fe con el espíritu de Rocky Balboa. My goodness. Y literalmente, la hermana tenía unos guantes Ay, en el altar peleando. ay. Peleando. Mire, hermano, yo tuve que echarme a reír porque de verdad, yo no sé quién lo puso, pero el que lo puso, si lo puso para burlarse, triste su caso, pero lo puso para crear conciencia. Mira, hay un hermano que me dice, yo no aguanto más y lo apago. Es que de verdad es lo único que uno puede hacer. Ok. Espíritu. Y ni le digo de las alabanzas supuestas que hay por ahí, que son alabanzas que yo no sé de dónde salieron también. Ok. Y lo triste del caso es la cantidad de hermanos que sigue esa gente. Es impresionante. ¿Qué más? Reconozco y acepto las emociones que con frecuencia siento como algo normal de mi experiencia humana, pero ni las reprimo, ni las evito, ni las niego, simplemente las dejo fluir y las suelto con respiraciones profundas de inhalación y exhaltación. Y las cojo una a una. Inhalación y exhalación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia también nos enseñaron a reprimir emociones. Ay, pero ¿cómo usted va a decir eso? Que no, hasta en los cánticos. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Entonces, cuando uno estaba triste, se sentía mal porque no puede tener... ¿Dónde está el Señor si yo me siento triste? Pues el Señor está en el mismo lugar donde siempre estuvo, cuando también Él, en un momento dado, antes de entrar a Getsemaní, se sintió triste. Sentido común, mi querido Watson. ¿Qué más? Practico la meditación diaria en la palabra de Dios. Hoy en día está la práctica de la mindfulness y de la meditación, pero no en la palabra de Dios. Y usted tiene que estar bien seguro que usted está meditando en la palabra. Meditarás en este libro de día y de noche. Dios con el pueblo de Israel era bien fuerte, y las escribirás en las tablas de tu corazón y las escribirás en la señal, las pondrás por señal en tu frente y se las dirás a tus hijos y se las repetirás a tus nietos. Y mire, si Dios sabe que sin Él nada somos y nada podemos hacer. ¿Qué más? Acepto mis errores y aprendo de ellos. Los veo como oportunidades para continuar creciendo. ¿Qué más? No dejo para después lo que puedo hacer hoy. Evito al máximo la procrastinación. Todo esto es señales, indicadores de que estoy madurando. Trato de no asumir lo que los demás piensan. Mejor pregunto y me informo antes de juzgar a una persona o a una situación. No practicamos eso. Asumimos ya, este lo que tiene que tener en la cabeza es esto. Y si no le preguntaste, ¿cómo tú lo sabes? ¿Tú eres adivino? ¿Ok? ¿Qué más? Acepto a las personas tal como son y no trato de cambiarlas, mucho menos de rescatarlas del mundo que ellos mismos se han creado para sí. Simplemente me limito a orar y a dar un consejo si me lo solicitan.
Cada caso es muy particular y varía de persona a persona. A mí, antes yo era María Teresa de Calcuta, que le quería resolver la vida a todo el mundo. Hoy en día me tienen que buscar hasta con lupa para encontrarme. ¿Ok? ¿Qué más? Procuro aprender todos los días algo nuevo. Me expongo a alguna reflexión, alguna frase, algún pensamiento, alguna lectura, porque yo quiero seguir creciendo. Fomento la lectura diaria. Hay quienes no les gusta. Mire, pero aunque sea un parrafito. ¿Ok? Mire, ¿sabe de lo que me enteré? Yo nunca había aprendido de dónde había salido el Vicks Vaporub. El Vicks Vaporub, que nosotros usamos como la medicina oficial de todos los hispanoparlantes. Y ya hasta los americanos buscan el Vicks. Salió de un hombre que tenía un niño que le respiraba. Él era farmacéutico. Y el muchachito le faltaba el aire porque cogió, parece que una influencia. Y él, en la desesperación de ayudar a su hijo, fue al laboratorio y mezcló todo lo que tenía. Mezcló mentolatum, mezcló, ¿cómo que se llama el otro? Eucalipto. Hizo una mezcla. De ahí salió el Vicks. Y no se patentizó rápido. Tuvo que morir otro hijo de él para que llegara a patentizarse. A veces nosotros no ni siquiera valoramos lo que tenemos en la casa y no sabemos de dónde salió. No, hermano, es que tenemos que aprender. ¿Qué más? Dedico tiempo a realizar juegos. ¿Cuándo usted ha visto que en la iglesia se enseñe esto? Juegos que agilicen mi función cerebral. Cuando usted está en un momento de ocio, yo, por ejemplo, cuando me quiero desconectar del trabajo, busco mi celular y empiezo a buscar. Hay un juego que recomiendan mucho, se me olvidó el nombre ahora porque recientemente lo encontré, pero te agiliza la mentalidad porque te ayuda a parear, pareando esto con esto, esto con esto, esto con esto, y la motivación es la puntuación que te va dando. Entonces, pero tú no te percatas, pero a la medida en que lo vas haciendo, lo haces con más rapidez, con más rapidez, con más rapidez. Muy bueno. ¿Cómo sé que estoy madurando? Cuando aprendo a cuidar mi alimentación. Lo que como. Cuando hago ejercicio, me muevo. Y cuando practico la socialización sana. Hay que aprender a socializar. Y todo esto son aspectos que nosotros después, ¿verdad? En nuestra casa iglesia los vamos desmenuzando y ahí nos vamos a ir confrontando y corrigiendo y ayudándonos mutuamente para crecer. Leí los mensajes aquí un momentito, sí, te voy a mandar el bosquejo, hija de mi corazón. Te voy a enviar los bosquejos a todo el que me lo pidió, porque de verdad que se requiere. Mire, hermano, usted no sabe la bendición que es cuando nosotros podemos no solamente escuchar el mensaje, sino tener algo escrito en donde usted puede hacer referencia y más que nada con lecturas bíblicas que nos llevan a leer la palabra. Porque eso nos hace ir a la escritura y todo mensaje que a mí me haga ir a la escritura viene de Dios. Así que desde Divari, la ciudad de la gente más feliz del mundo, les saluda CTI, Centro de Transformación Integral, y les dice que ustedes son bendecidos.